Mis amados hermanos, Dios les bendiga en este maravilloso día, en este culto, gloria sea al Señor, del domingo, donde nos gozamos, nos alegramos de volvernos a ver. Les amamos y les extrañamos. Reciban un saludo muy especial de mi esposa, de toda mi familia. Agradecidos con Dios estamos de que Él sigue siendo bueno, maravilloso y grande. Nos tiene con salud y ha colmado cada una de nuestras necesidades, porque Él ha sido bueno, porque para siempre es su bondad y es su misericordia. Damos gracias al Señor porque nos permite un día más de vida, una semana más, gloria sea al Señor, que termina y otra que inicia. Ya pasando la mitad del mes, gloria al Señor, llegando al mes de julio, donde sabemos que ya diciembre está muy cerca. Les extrañamos, gloria sea al Señor, y esperamos que algún día podamos volver a seguir viéndonos, gloria sea al Señor. Si no, pues sigamos fieles y alabando y glorificando el nombre del Señor. Quisiera que usted y yo fuéramos, hermano, a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 18. Segunda de Corintios 1, versículo número 18 al versículo número 22. Quisiera que leyéramos esta palabra del Señor a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice a la letra: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Dios eterno y bueno, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Dios del cielo, gracias por este maravilloso día, Señor, donde nos reunimos en familia, Padre Celestial, para exaltar, engrandecer, glorificar tu dulce y perfecto nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, Padre Celestial, por cada una de las familias, Señor, que congrega, Dios del cielo, en medio nuestro, Señor, por aquellos que escuchan, Dios del cielo, Señor amado, Padre Celestial, esta palabra, Padre Celestial, Padre, ahora en este domingo, mi Padre Celestial, Señor amado, el mes de junio, mi Señor del cielo. Gracias por tu infinita bondad y tu gran misericordia, Dios. Señor del cielo y de la tierra, te rogamos que obres y te glorifiques en cada familia, en cada vida, en cada corazón, Señor. Que nos sigas ayudando y nos sigas guardando, Padre Celestial, como lo has hecho hasta hoy, Señor, porque sabemos, Dios del cielo, de tu fidelidad. Y aunque nosotros hayamos sido infieles, Padre, yo sé que tú permaneces fiel porque tú eres Dios, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchísimas gracias, Señor. Tu grandeza, tu gloria, Dios del cielo, Señor amado, sea, Dios del cielo, manifestada en medio de nosotros, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar en la palabra del Señor bajo el tema Dios es fiel. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de su atributo y que encierra sus atributos, gloria sea al Señor, y lo que es Dios. Porque Dios es fiel, no es que tenga fidelidad, es que es fiel, gloria sea al Señor, y al ser fiel, nosotros como sus hijos somos beneficiarios de esa fidelidad de Dios, ya que a pesar de su majestad, su señorío, su gloria, y que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios, gloria sea al Señor, el Señor es fiel a nosotros porque siendo fiel a nosotros, es fiel a sí mismo. Él es inmutable, no cambia. Por eso
el ser beneficiarios de esa fidelidad, a pesar que nosotros no seamos fieles, gloria sea al Señor. Entonces a veces se malentiende que esa fidelidad es una obligación de Dios para con nosotros. Mucha gente le reclama a Dios, en estos días le reclama a Dios a la gente. ¿Y dónde está Dios? No dicen que Dios es bueno, no dicen que Dios es amor, no dicen que Dios todo lo puede, pero no entienden que Él sigue siendo fiel y que si estamos con vida y si podemos todavía, gloria sea al Señor, inclusive reclamar, es porque la fidelidad de Dios así no lo ha permitido, gloria sea al Señor. Dios un día, gloria sea al Señor, le dijo a Moisés que se ha arrepentido de haber creado al hombre, pero su fidelidad hacia su creación, gloria sea al Señor, fue la que le permitió entonces volver, gloria sea al Señor, y no acabar con la humanidad. Un día permitió que se acabara la humanidad y solamente que quedara una familia, mostrando su fidelidad, y le permitió a esa familia, gloria sea al Señor, empezar una nueva generación. Pero aún así, siendo Dios fiel, su pueblo ha sido infiel, gloria sea al Señor, pero su fidelidad permanece. Él es fiel a Él mismo, a nosotros, y como dice la palabra del Señor, gloria sea al Señor, Él es, en cuanto a la fidelidad, digno de confianza, y sus palabras son una garantía absoluta, gloria sea al Señor, de lo que Él es y de lo que Él ha prometido. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, gloria sea al Señor, en su visita inclusive, porque tuvo que ir a visitarlos, con los Corintios, gloria sea al Señor, estaban escuchando falsas doctrinas, y estaban escuchando palabras, gloria sea al Señor, que no tenían ningún sentido, y Él tiene que ir a defender, gloria sea al Señor, eso que tratamos de explicar en el día de hoy, gloria sea al Señor, porque entendemos y comprendemos, gloria sea al Señor, que Dios en su fidelidad nos bendice, gloria sea al Señor, y nos llena de cada una de sus promesas, gloria sea al Señor, y que esas promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén. Por eso el apóstol Pablo, al expresar y explicar, gloria sea al Señor, que a pesar de las predicaciones a través de nosotros, a través de sus hijos, a través de los discípulos, a través de los apóstoles, gloria sea al Señor, ha sido una palabra fiel y verdadera, gloria sea al Señor. Muchos la amedran, muchos la falsifican, muchos quieren tomar la gloria sea al Señor y hacerla como quieren, gloria sea al Señor, para mostrarse, gloria sea al Señor, ellos. Pero la fidelidad es de Dios, gloria sea al Señor, y lo que hace que suceda, gloria sea al Señor, es la fidelidad de Dios. O sea, el emunaj Adonai, gloria sea al Señor, el emunaj Adonai, gloria sea al Señor, es esa fidelidad, gloria sea al Señor, clara, pura, gloria sea al Señor, y cristalina de Dios hacia nosotros. Vamos a mirar Lucas 21:33, gloria sea al Señor, donde en cuanto a lo que Dios determinó, en cuanto a lo que Dios dijo, en cuanto a sus palabras, gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver qué dice, no dice la palabra, sino mis palabras, gloria sea, o las palabras del Señor, o las promesas del Señor. Para nosotros es una gran bendición poder entonces ver que esa palabra trasciende, gloria sea al Señor, y esa palabra es efectiva, que esa palabra que nosotros, gloria sea al Señor, profesamos, que esa palabra que decimos, eso que hacemos en el nombre del Señor, gloria sea al Señor, se hace solamente por mencionar el nombre del Señor y en la fidelidad de Dios. Eso que nosotros, gloria sea al Señor, proferimos, eso, aquello que nosotros entonces podemos decir en el nombre de Jesucristo, se hace, gloria sea al Señor, porque esa es la promesa de Dios. Por eso, allá en Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán. Y van a pasar, gloria sea al Señor. Ustedes van en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo que el Señor dice es, pero mis palabras no pasarán. Y tiene una esencia y tiene una profundidad preciosa, gloria sea al Señor, esas palabras en cuanto a la comparación de lo que está, gloria sea al Señor, y que podemos nosotros palpar con los ojos del Espíritu, gloria sea al Señor, pero que con los ojos, gloria sea al Señor, y con la inteligencia espiritual y con la mente de Cristo podemos nosotros entonces comprender lo que son las palabras, lo que son las promesas,
lo que son las profecías, lo que son entonces, gloria sea al Señor, todo lo que el Señor ha dejado para que nosotros nos guiemos, para que nosotros entendamos y comprendamos que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo grande, que sigue siendo entonces excelso para con nosotros y fiel aunque nosotros podamos ser infieles. Podemos preguntarnos cuántas veces nosotros hemos sido infieles con Dios. Pero ni siquiera tenemos un pensamiento, gloria sea al Señor, de que Dios ha sido infiel alguna vez, porque Dios siempre ha sido fiel. Por eso entonces cuando habla que mis palabras no pasarán, esas palabras son vigentes, están vigentes y seguirán vigentes. Y nosotros lo veremos cada día, gloria sea al Señor, cuando estamos caminando aún en medio de la dificultad, es cuando la palabra de Dios, entonces no pasarán esas palabras que el Señor ha dejado. El Señor dijo que Él estaría con nosotros y el Señor lo ha prometido, que Él guardaría nuestra entrada y nuestra salida, y hasta hoy lo ha hecho, gloria sea al Señor, que nosotros no tendríamos falta de ningún bien, y hasta hoy no nos falta ningún bien, que por su llaga nosotros fuimos curados y hemos sido curados, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y hasta hoy ha sucedido. Damos gracias al Señor, porque si hablásemos de los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en medio de este tiempo aún, pues nosotros nos tenemos que regocijar y alegrar, porque Dios en su fidelidad, Dios se ha glorificado porque Él lo prometió. Y como Él lo prometió, gloria sea al Señor, nosotros sabemos que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él es fiel. Y es de esos que somos beneficiarios de esa fidelidad de Dios, gloria sea al Señor, porque nosotros todos hemos fallado. Es por tanto esa palabra, gloria sea al Señor, que no pasarán esas palabras del Señor, que es una garantía absoluta, gloria sea al Señor, por su moral. Por su moral, gloria sea al Señor, entonces es absoluta. Por lo que en lo que ha dicho Dios en sus palabras, gloria sea al Señor, podemos reposar tranquilos. Y ustedes y yo tenemos que reposar tranquilos, gloria sea al Señor. El Señor dijo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando hablamos de encomendar, hablamos de entregar nuestro camino a alguien que es de nuestra absoluta confianza. Hay personas que a veces les confiamos algo, gloria sea al Señor, y no lo hacen, o fallan, gloria sea al Señor, o hacen lo contrario, o tal vez se quitan eso, gloria sea al Señor, que no es de ellos, y son infieles, gloria sea al Señor, y les hemos confiado, les hemos entregado. Pero aquello que nosotros, gloria sea al Señor, que es nuestro corazón, lo que son nuestros hijos, lo que es aquello que Él mismo nos ha dado, y lo colocamos en sus manos, con toda seguridad el Señor, gloria sea al Señor, al encomendarle eso al Señor, gloria sea al Señor, lo hará, se glorificará, nos guardará, nos cuidará, gloria sea al Señor, porque tenemos entonces esa garantía absoluta en cuanto a la moral de Dios. Por eso Dios, en su fidelidad, en su misericordia, gloria sea al Señor, entonces nos ama, gloria sea al Señor, y nos bendice cada día. En estos momentos y en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de abundancia, gloria sea al Señor, tenemos que entender que Dios sigue siendo fiel, y tenemos que seguir creyéndole a Dios en cuanto a su fidelidad y en cuanto a su gran misericordia. Por eso, gloria sea al Señor, como Dios, en Dios podemos reposar tranquilos. Y cuando hablamos de reposar tranquilos es determinar en nuestros corazones y en nuestras vidas que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es glorioso, que en el que confiamos, en el que entregamos, gloria sea al Señor, lo que nosotros, lo que somos y lo que tenemos. Entonces estamos seguros, gloria sea al Señor, de que el Señor siempre nos ha garantizado su fidelidad absoluta, su misericordia y su amor para con nosotros, y que nosotros estemos tranquilos. Que estemos tranquilos, que estemos tranquilos, que estemos gozosos, que estemos alegres, que estemos entonces en contentamiento, porque todas las cosas, gloria sea al Señor, que el Señor dejó en su palabra, gloria sea al Señor, que el Señor dijo, que el Señor expresó a través de sus siervos, será así, se cumplirá así, será así, gloria sea al Señor, y no hay nada que pueda entonces, gloria sea al Señor, entorpecer eso, que no hay nada que pueda cambiarlo, porque Dios lo determinó, y lo que Dios lo determinó es porque nos conviene, es porque es para nuestro beneficio, es porque es para nuestra bendición, gloria sea al Señor. La disciplina, por ejemplo,
La disciplina no le gusta a nadie, no nos gusta a ninguno de nosotros, gloria sea al Señor. Pero el Señor dijo que el Señor al que ama disciplina, y lo disciplina es porque nos ama. Aunque no nos guste, gloria sea al Señor, en su fidelidad tiene que hacerlo para entonces mostrar que es nuestro Padre Celestial, gloria sea al Señor. Y el Padre que no reprende a su Hijo no lo ama, gloria sea al Señor. Por eso cuando a veces Dios tiene que tomar medidas que son difíciles de entender, de comprender, pues tenemos que entender nosotros que somos espirituales, que tenemos la mente de Cristo, que es para nuestra bendición y que es por la fidelidad y por la moralidad del Señor, gloria a Dios. Por eso, allá ahora sí en Mateo capítulo 28, versículo 20b, dice: y determinó el Señor en cuanto a lo que es encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces Él ha prometido, gloria sea al Señor, en todos los tiempos, en todos los momentos, desde que lo dijo, dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esta palabra preciosa, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, entonces nos determina seguridad, nos determina confianza, nos determina entonces, gloria sea al Señor, que el Señor en su fidelidad obrará y se glorificará al estar con nosotros, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Él cubrirá las necesidades que nosotros tenemos, que Él se glorificará de la manera en que nosotros vamos a requerirlo y vamos a necesitarlo. Por tanto, nosotros entonces en esa confianza absoluta, gloria sea al Señor, de la garantía de quien es Dios en su fidelidad, nosotros entonces tenemos que entender que que Dios esté con nosotros es un privilegio grande y glorioso. Es un privilegio de pocos, gloria sea al Señor, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero que en esos pocos escogidos, entonces la fidelidad de Dios abunda y sobreabunda. Tal vez usted se pregunta, gloria sea al Señor, ¿por qué se quedó sin empleo? ¿Qué fue lo que pasó entonces ahora y qué pasará de ahora en adelante, gloria sea al Señor, sin el empleo? Entonces, Dios se glorificará, porque dentro de las palabras que el Señor dijo y no pasarán, el Señor dijo que no tendríamos falta de ningún bien. Entonces Dios suplirá aquella necesidad que tenemos, aquella necesidad que entonces ha llegado, gloria sea al Señor, porque muchas personas se han quedado sin empleo, muchas personas trabajan medio tiempo. La economía no va a ser igual, todo va a ser diferente. Pero le quiero decir que todo va a ser diferente en cuanto al mundo, pero en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a Dios, en cuanto a lo que el Señor hace, gloria sea al Señor, seguirá Dios siendo nuestro Jehová Jireh, gloria sea al Señor, el Señor que nos suple, el Señor entonces que nos provee, gloria sea al Señor, el Señor que entonces dice que a pesar de todas las cosas, nosotros si confiamos en el Señor entonces hará, gloria sea al Señor. Por eso entonces cuando vemos, gloria sea al Señor, aun que estamos sin empleo, aun que faltan algunas cosas, gloria sea al Señor, el Señor siempre las va a suplir cuando nosotros confiamos en el Señor. Si yo puedo confiar en el Señor en fe, en seguridad, en confianza, Dios se glorificará, gloria sea al Señor, porque el Señor dijo entonces, gloria sea al Señor, que nosotros, si tenemos una necesidad, recurramos a Dios, gloria sea al Señor, que es suficiente para suplir, gloria sea al Señor, cualquiera de nuestras necesidades. Dicho entonces, gloria sea al Señor, que yo estaré con nosotros, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, vamos a describir, gloria sea al Señor, quién es el que lo dice, de todo lo anterior que vimos y todo lo que expusimos, gloria sea al Señor, en cuanto a lo que es garantía absoluta, en cuanto a lo que es cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tenemos que recordar, entonces, en los momentos que llega la dificultad, en los momentos que el diablo entonces nos atacará y nos va a empezar a decir qué tener, que ahora qué, y ahora qué va a hacer, y ahora qué va a hacer. Yo quiero testificarle, mi esposa algún día le pidió al Señor que ganáramos un poquito más, porque yo tenía que salir a trabajar, ella quedaba en casa y no le alcanzaba el dinero de lo que yo ganaba, gloria sea al Señor, a pesar que no tenía descuentos raros ni nada, teníamos que pagar la casa en San Mateo. Yo tenía que hacer
pues mercadito, gloria sea al Señor, y las necesidades no se cabían, no alcanzaban a cubrir. Y ella le pidió a Dios que me ascendieran para que ganara un poquito más. Y me ascendieron, pero el diablo no estaba contento porque me habían ascendido. Y algún día, gloria sea al Señor, me llamó la jefe de personal y me dijo que, aunque ella me conocía porque habíamos entrado casi al mismo tiempo y ella había salido de secretaria, había estudiado Derecho, había salido adelante y ya era la jefe de personal, me dijo: Nelson, le quiero decir que usted no llena los requisitos para ser topógrafo. Por tanto, como es carrera administrativa, entonces usted, pues, nos toca echarlo. Bueno, yo estaba recién convertido, pero sabía que había confiado en Dios. Y yo lo único que salió de mis labios fue: yo le quiero decir una cosa, doctora. Si Dios me saca de aquí, me va a llegar a un lugar mejor. Todo está en las manos del Señor. Y yo salí, gloria sea al Señor, porque no habían firmado todavía la resolución de despido, gloria sea al Señor. Imagínense, pagando la casa, los chicos creciendo, y bueno. Y el enemigo empezó a atacarme, y empezó a decirme eso. ¿Y ahora qué va a hacer? Pagando la casa. ¿Y ahora qué va a hacer? Sin trabajo. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Pero le doy gracias a Dios porque, a pesar de que era nuevo, el Señor me dijo: tranquilo, confía en mí. Y Él me dijo: sube a tu carro. Yo tenía un Cinquita en ese tiempo, un Cinca que había recién comprado por ahí. Y me dijo, cuando llegué a la casa, me dijo: entra a la alcoba de tu hijo y cierra la puerta. Arrodíllate y ora. Yo empecé a orar, empecé a llorar, empecé a clamarle al Señor. Ese día el Señor me bautizó en su Santo Espíritu. Y quiero decirle que el que me dijo que estaba conmigo es Dios, y Él es fiel. Y en mi experiencia de novato, gloria sea al Señor, de recién llegado al camino del Señor, esa confianza, esa seguridad de Dios, ese bautismo en el Espíritu Santo, hizo de mí una confianza grande, gloria sea al Señor. De tal manera que yo seguí yendo a trabajar, gloria sea al Señor, común y corriente. El otro día me fui a trabajar, seguí marcando mi tarjeta, seguí yendo, gloria sea al Señor. En ese tiempo Álvaro Uribe Vélez era el jefe del departamento y me comentó el mensajero de ahí, de la dirección. Me dijo: Nelson, yo no sé usted qué tiene, hermano, pero quiero decir que cuando me trajeron la resolución de personal para que el jefe la firmara, o sea, Álvaro Uribe Vélez, la firmara para que lo despidieran, él le echó una X grande, con su esfero le echó una X grande a la resolución y dijo: con este muchacho no se metan. Yo nunca había hablado con él, nunca me había encontrado con él. Alguna vez cuando llegó hicimos una reunión y ahí lo conocimos. Pero a nosotros nos conoce Dios y es fiel, Dios es fiel. Así que para Dios mostrar su fidelidad en lo que yo era nuevo y que de ahí en adelante esa confianza la tuviese en el Señor, pues entonces Dios obraría y se glorificaría. Al igual que usted, gloria sea al Señor, hermana, hermano, que está pasando tal vez alguna dificultad, es la confianza en este momento, gloria sea al Señor, que tenemos que tener en Dios. Es la seguridad que tenemos que tener en Dios, y Dios nos va a maravillar, y Dios se va a glorificar, y cada día el Señor nos maravilla de sus bendiciones. No es cuánto tengamos, sino qué es lo que tenemos y de quién entonces es que viene, gloria sea al Señor. Porque el Señor multiplicará, el Señor se glorificará, el Señor obrará de un lado, de otro lado, gloria sea al Señor, el Señor suple de tal manera que nosotros somos bendecidos, gloria sea al Señor, porque aún sobrará, aún, gloria sea al Señor, todo se cubrirá, gloria sea al Señor, en cuanto a los pagos, en cuanto a todo lo que necesitamos, gloria sea al Señor, Dios obrará y se glorificará porque Él es fiel. Así que Dios entonces, gloria sea al Señor, es espíritu. Dios es infinito, Dios es inmutable. En su ser hay sabiduría,
poder, santidad, justicia, bondad y verdad. En su ser y en lo que Él es, gloria sea al Señor, entonces Él es poderoso. Él en su sabiduría sabrá cómo se va a encargar de nosotros. En su sabiduría, entonces obrará de tal manera que en esa sabiduría divina de Él, gloria sea al Señor, obrará y nosotros seremos bendecidos. El Señor usará lo que tenga que usar o utilizar, gloria sea al Señor, para nuestra bendición. Por eso, en su poder y en su justicia, gloria sea al Señor, como en su bondad, el Señor mostrará que las palabras que Él dijo o dice son verdad. Y para que lo que Él dijo en esas palabras que determinó y dijo, gloria sea al Señor, en toda la palabra, tendrán que haber acontecimientos que muestren que Él es fiel, que Él es bondadoso, que Él es justo, que Él es santo, pero que nosotros debemos entonces en la fidelidad, gloria sea al Señor, de Él, confiar. Y al yo confiar, al depositar mi necesidad, al depositar aquello que me hace falta, aquello que requiero y que necesito en Dios, estoy confiando en Dios, y como Él es fiel, Él obrará. Yo lo que tengo que hacer, usted lo que tiene que hacer entonces es confiar. Y en la fidelidad, que encierra entonces justicia, bondad, verdad, poder, santidad, sabiduría, gloria sea al Señor, entonces obrará y se engrandecerá. Él obrará en lo que es misericordioso. Como Él es misericordioso, entonces Él ve en esa misericordia lo que nosotros necesitamos. Y si no tenemos la capacidad de suplir por nuestra labor y por nuestro trabajo, Dios en su misericordia la suplirá, porque yo confío en la misericordia de Dios, porque yo confío en la bondad de Dios, porque yo confío y usted confía en la misericordia y la justicia de Dios. Mire, hermanos, el sol sale para buenos y para malos. A veces decimos no lo merecen. Tantas cosas que hacen mal. Pero el sol sale para buenos y para malos. La lluvia desciende para buenos y para malos. Por eso, nosotros entonces tenemos que entender que si eso es lo que hace Dios y permite que para que la gente que ora mal también haya sol y haya luz y haya aire y haya agua, ¿cuánto será para nosotros, gloria al Señor, que somos sus hijos? Por eso Dios en su justicia se glorificará y la gente verá y la gente nos dirá: ¿y usted qué es lo que hace para tener, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un lugar de labor, cómo es que usted hace, gloria sea al Señor, para tener lo que tiene y ser sustentado y tener entonces colmadas las necesidades? Y tenemos que decir, es confiar en Dios, es esperar en Dios. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio, gloria sea al Señor, si no es un evangelio de confianza en aquel que es fiel? Es entregar nuestra vida y en lo que somos, gloria sea al Señor, y cada una de nuestras necesidades al que es fiel. Cuando hablamos entonces y describimos a ese Dios, entonces tenemos que decir, gloria sea al Señor, que Él es superior a todas las necesidades, que es más grande que cualquier problema, que Él suple, gloria sea al Señor, porque Él todo lo puede. Por eso, Dios ha llamado, gloria sea al Señor, a personas idóneas. Y a través de lo que nosotros aprendemos, entonces yo lo puedo enseñar. Dios ha colmado mis necesidades. Él un día me dijo: encárgate de mi obra, que yo me encargaré de ti. Y el Señor hasta hoy no nos ha fallado. Y nos ha dado bendiciones. Dios nos ha dado aquellas cosas que yo nunca pensé tener, gloria sea al Señor, porque en lo que uno es, porque uno tiene que ser, uno es sincero y dice, pues con lo que ganamos, gloria sea al Señor, con lo que disponemos, pues no nos alcanza para muchas cosas.
Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, cuando confiamos nuestro camino al Señor, cuando entregamos lo que nosotros necesitamos de Dios, Dios nos suple todo, gloria sea al Señor, y lo que tenemos nos lo ha suplido Dios. No hemos hecho nada distinto, gloria sea al Señor, a confiar en Dios, y al confiar en Dios, Dios se glorifica, gloria sea al Señor, porque todo eso que le describí que es Dios, entonces es lo funcional, gloria sea al Señor, para nuestro beneficio. De ahí entonces, gloria sea al Señor, que en su bondad, en su misericordia, en su amor, pero todo encerrado en la fidelidad de Dios. He aquí que el apóstol entonces está enseñando, gloria sea al Señor, no solamente a los corintios, sino a nosotros, que como Dios es fiel y encierra todo lo anterior, lo que predicamos no es sí y no. Yo no estoy en usted, tal vez Dios lo bendiga. De pronto sí o de pronto no. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que si nosotros confiamos en Dios, esperamos en Dios, le entregamos todas las cosas a Dios, gloria sea al Señor, sabiendo que Él es Dios, Dios obrará, porque lo que acabamos de describir, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No es sí y no, no, Él hará, porque Él sabe cómo es que lo hace. Lo que no tenemos es que desesperarnos y decirle cómo lo haga. Y estarle diciendo, no, es que usted no. No, es que Él sabe cómo lo hace, gloria sea al Señor. Y Él no llega ni antes ni llega después. Él llega en el momento preciso, gloria sea al Señor. Por eso entonces, en lo que encierra y en lo que predicamos, gloria sea al Señor, que no es sí y no, gloria sea al Señor, porque no es sí y no, porque en Él es sí y en Él es amén, o sea, así será. Siempre en Jesucristo es así, gloria sea al Señor, siempre en Dios es así. Por eso, miremos un ejemplo claro, gloria sea al Señor, de lo que es Dios y de lo que espera Dios de nosotros, para que entonces sea cumplida y que esa palabra sea en Él sí y en Él amén. No sí o no, sino en Él sí y en Él amén, porque el léxico de sí no es de nosotros, porque a veces sí confiamos y a veces no confiamos, y entonces hacemos a Dios infiel, pero realmente Dios sigue siendo fiel. Así que es de nosotros, entonces el confiar, para que entonces el Señor se glorifique, porque Él sigue siendo fiel, siempre sigue siendo fiel, siempre es fiel, y que no se nos olvide, Dios es fiel. Por eso, vamos allí a Mateo capítulo número 7, versículo 7 y versículo número 8, Mateo 7, 7 y 8, y entonces, para demostrar, gloria sea al Señor, y para ver entonces lo que Dios ofrece, y en que nosotros confiamos, gloria sea al Señor, entonces el Señor dice para que lo pongamos por obra y no se hace solamente un versículo o unos versículos o algo que nosotros vemos, gloria sea al Señor, como tangencialmente. No, veámoslo como es, veámoslo claro y conciso, gloria sea al Señor, porque eso determina aquello que nosotros necesitamos, y que como lo necesitamos, entonces vamos entonces a creerle al Señor que ya lo tenemos, gloria sea al Señor, porque eso es lo que es fe. Dice el Señor entonces en el versículo 7 y versículo 8 de Mateo 7, pedid y se os dará. Dese cuenta y verá que entonces van las dos cosas paralelas. Van lo que yo necesito y quién me lo va a dar. Hay un requerimiento para que entonces suceda. Yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Es lo primero que me dice el Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedir. ¿Y qué pasa cuando yo pido? Entonces el Señor me determina, se os dará. Al determinar eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo es que pedir, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Yo tengo que pedir creyendo, yo tengo que pedir con fe, yo tengo que pedir con seguridad, yo tengo que pedir con confianza, gloria sea al Señor, de que el Señor me va a suplir, de que el Señor me va a dar. No, claro, no le va a pedir ahorita un avión, no le va a pedir un helicóptero, que el Señor no lo va a dar. Primero porque no sabemos manejar, y después porque mantener un helicóptero o un avión es costosísimo, y con lo que está pasando, pues no podemos hacerlo. Pero si pedimos de eso, porque el Señor dice, pedís y no recibís porque no sabéis pedir, pero nosotros sí sabemos pedir. Vamos a pedir creyendo, vamos a pedir con fe, vamos a pedir confiando, gloria sea al Señor, y el Señor se glorificará. Dice entonces la segunda parte,
buscad, buscad y hallaréis. ¿De quién? De parte de Dios. Buscad y hallaréis. ¿Cómo lo busco? ¿Sí? Ahora entonces, mi petición, ¿cómo es? Porque me está diciendo entonces el Señor que tengo que buscarlo. ¿Sí? Entonces yo lo busco, gloria sea al Señor, como cantamos, yo te busco, yo te anhelo. Entonces yo busco al Señor en lo que yo tengo capacidad, en lo que yo sé que el Señor que lo voy a encontrar, en mi intimidad con Dios, en el llamado a Dios, en el suplicar a Dios, en el clamor hacia Dios. Y Él dice entonces, buscad y hallaréis. Y la tercera parte dice, llamad y se os abrirá. Entonces nos encierra, gloria sea al Señor, por una parte, gloria sea al Señor, el tener entonces el conocimiento de quién es Dios, también el saber, gloria sea al Señor, quién es entonces Dios, gloria sea al Señor, y qué es lo que hace Dios y cuáles fueron las palabras que Él dijo que no pasarían, gloria sea al Señor. Y son estas promesas, porque lo que realmente estamos viendo son promesas. Y el Señor entonces, en esas promesas del Señor, en Él son sí y en Él son amén. Por eso entonces yo tengo que ir, gloria sea al Señor, allá a esa fuente, gloria sea al Señor, a hacer entonces conforme Él me dice que lo haga, porque con seguridad y con confianza yo voy a hallar, gloria sea al Señor, y voy a tener aquello que requiero y que necesito, que no lo puedo encontrar en algún lugar diferente, gloria sea al Señor, sino en Dios. Por eso entonces cuando yo voy al Señor y hago, entonces el versículo número 8, entonces me determina, gloria sea al Señor, y me aclara y me da entonces la seguridad y la claridad de lo que me está diciendo el versículo número 7. Por eso, como en Él es sí y en Él es amén, entonces dice el versículo 8, porque todo aquel, usted y yo, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, en la inclusión, gloria sea al Señor, es generalizada. Si alguien le pide al Padre un pan, ¿le dará una piedra? Si alguien le pide al Padre un pescado, ¿le dará una serpiente? Si dice, si ustedes como padres humanos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando yo en mi niñez o en su niñez, ¿a quién le pedíamos? Le pedíamos a papi y le pedíamos a mami, porque sabemos que ellos nos daban. Hasta donde ellos podían, nos daban. Lo que tenían, nos daban. Si ellos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios? Por eso entonces el Señor determinó, y esas son las palabras que Él dijo, y esas palabras no pasarán. Esas palabras tienen vigencia. Esas palabras son para hoy. Esas palabras son para mañana y serán por siempre, gloria sea al Señor. Y mientras tengamos necesidad, eso es lo que tenemos que hacer, gloria sea al Señor, porque tenemos que tener la seguridad y la confianza de que entonces en Él encontraremos, gloria sea al Señor, eso, gloria sea al Señor, que requiere ser colmado. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Necesitamos, aunque ahora decimos, bueno, ¿y a dónde vamos a encontrar trabajo? Mucha gente anda buscando trabajo y se dice entonces que un porcentaje muy grande perdió el trabajo. Sí, gloria sea al Señor. Algo nos quiere enseñar Dios, algo nos quiere enseñar el Señor. Y a veces la familia no está andando bien, algunos de nuestros hijos no están dando bien, está pasando alguna cosa, gloria sea al Señor, y Dios quiere que le pongamos más cuidado. Yo, a pesar sencillamente de no tener a Dios en el corazón, cuando nos fuimos a casar con mi esposa, yo le dije, mamita, mire, usted no tiene necesidad de trabajar. Yo no era porque tuviera, yo tal vez ni sabía lo que le estaba diciendo, gloria sea al Señor, pero se lo decía al corazón. Mamita, usted cuida a nuestros hijos, los hijos que vamos a tener, cuídelos, amor.
Y el día que ya yo no pueda trabajar, que me sienta impedido, pues mamita trabaja. Pero yo siempre tenía el cuidado de los hijos, porque yo tenía que salir y no estaba por meses. Se imagina un hijo sin el papá durante meses y la mamá saliendo a trabajar. Más en este tiempo. Algo está ocurriendo, gloria sea al Señor. Y a veces Dios permite eso. Y a veces, aunque no lo entendamos, eso es de beneficio, porque un hijo vale más que cualquier cosa. Y así tengamos que restringirnos en cosas, gloria sea al Señor, vale más. Seguro que vale más, y pues nos ponemos cuidado y vemos, vale más, gloria sea al Señor. Por eso entonces entendamos lo que Dios quiere obrar y la forma que Dios quiere enseñarnos. Y de verdad que después que pasemos esto, entonces vamos a dar cuenta que Dios tenía la razón. Así que, dentro de esas necesidades, quisiera testificar de alguien que me llamó feliz y me dijo algo. Porque ese es Dios, ese es Dios. El Dios que suple nuestras necesidades, el Dios en el cual confiamos. Hace apenas unos días nuestra hermana Margarita llevó su niña, gloria sea al Señor, al médico. No sé si fue una médica o un médico, pero le encontraron que tenía displasia. Nuestra hija Damaris también nos dijeron que tenía displasia, que tenían que colocarle un yeso y que tenían que colocarle unas cosas en las caderas. Yo le dije a mi esposa, no, vamos a confiar en Dios. Mi esposa un día estuvo orando en el Espíritu, oró, y yo vi cuando ella se subió a la cama y ¡trum! Yo creo que ni siquiera era convertido. Cuando el Señor, vi que Dios hizo algo en las caderas de Damarita, así que yo confié en el Señor. Todos esperaban que cuando empezara a caminar ella iba a cojear, porque según eso, la displasia hace que los niños queden cojeando, gloria sea al Señor. Pero quiero decir que la hermana nos solicitó oración. No, yo empezamos a orar, a clamar al Señor. Y hace muy poco me llamó la hermana, gloria sea al Señor, feliz, y me dijo, hermano, quiero decirle que encontraron que la niña no tiene ninguna displasia. El médico dijo que la niña estaba bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hicimos en la oración? En la oración depositamos confianza hacia un Dios fiel, hacia el que lo podía hacer, sin necesidad de una intervención médica, sin una intervención, gloria sea al Señor, de colocarle algo, gloria sea al Señor, como tienen que hacerlo. ¿Sí ve? La hermana Socorro también nos testifica el día martes, cómo Dios la ha bendecido, cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios ha colmado esa necesidad. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer Dios. Y Dios se siente feliz y gozoso de podernos bendecir. Pero tenemos que dejarnos bendecir, gloria sea al Señor, tenemos que dejarnos bendecir. Hermanos, dejémonos bendecir de Dios. Creámosle a Dios que Dios es un Dios fiel y Dios se glorificará. Tal vez usted me dice, pastor, pero usted es porque es pensionado. Le digo, no, pero yo para llegar a ser pensionado tuve que confiar en el Señor. Tuve que pasar muchas cosas, gloria sea al Señor, y mostrar, gloria sea al Señor, que confiaba en el Señor, y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo, hermano, y quiero decirles lo siguiente. Yo tenía allá cuando se terminó, gloria sea al Señor, el Instituto de Seguros Sociales y la Caja de Previsión Social, que era donde se pagaba la pensión. Hermano, nos metieron, gloria sea al Señor, a un fondo ese de pensiones. Y algún día yo fui con otro pastor, gloria sea al Señor, a mirar allá entonces en esos fondos, hermano, que son privados. Y me dijeron, no, usted apenas tiene ahorrados como 21 millones. Y usted para ser pensionado en ese tiempo, hermano, hace más de 15 años, usted para ser pensionado tiene que tener por lo menos 300 millones. Y yo dije, no, Padre Celestial, pero ¿cómo así? Pero Dios me inquietó y le dije, hágame el favor y me entrega mi bono pensional. No, que no, le dije, no, más lo entregas el mío. Y yo cogí mi bono pensional y me fui poniendo un abogado, gloria sea al Señor, y le dije, yo necesito que usted me meta a Colpensiones, porque ya me faltan apenas 1 añito, 2 añitos. Al hermano que fue conmigo, él llevaba como 15 años cotizando, y le dieron 2 millones de pesos. Él compró una nevera y alguna otra cosita, y se le acabaron los 2 millones. Yo dije, no, a mí no me den 2 millones, no, yo no recibo. Me da mi bono pensional, y yo me fui, gloria sea al Señor, y hablé con un abogado, y él me metió allá, gloria sea al Señor, a Colpensiones. Y al poquito tiempo me pensionaron.
Yo tuve que pagar abogado, yo tuve que, hermano, orar, gloria sea al Señor, y obrar, y Dios se glorificó. Y si hoy Dios nos ha bendecido, es porque Él me dijo que me encargara de la obra y el Señor iba a encargar de mí. Si usted no es diferente a mí, gloria sea al Señor. Es el mismo Dios, es ese Dios maravilloso y bueno que tenemos, gloria sea al Señor. Por eso, hermano, yo le creo a Dios. Por eso, hermano, yo sé que saldremos adelante. Por eso yo le hice a usted que usted le crea al Señor. Él va a tener cuidado de usted y de mí. Hasta hoy lo ha tenido cuidado de usted y de mí, gloria sea al Señor. El Señor nos guardará nuestra entrada y nuestra salida. El Señor nos cubrirá con su sangre. El Señor permitirá, gloria sea al Señor, que si tenemos que salir a trabajar, salgamos a trabajar. Que si tenemos que salir a hacer algo, el Señor nos guardará. Creámosle al Señor que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. La palabra del Señor entonces, hermano, nos está diciendo, gloria sea al Señor, que en Él no es sí, no, sino en Él es sí y en Él es amén. Por eso esa confianza la tenemos que tener en el Señor. Cuando vemos, hermano, entonces que hay esa necesidad y nosotros le creemos a Dios, vemos cómo Dios se glorifica, cómo Dios obra, y obra tan grande, tan maravillosamente, gloria sea al Señor, de tal manera que el Señor nos maravilla, hermano. ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado, hermano? Mire cuántas veces yo he encontrado dinero en la cuenta sin haberla consignado. ¿Cuántas veces, hermano, gloria sea al Señor, el Señor nos ha multiplicado lo poco que tenemos? ¿Cuántas veces el Señor, gloria sea al Señor, ha permitido, hermano, inclusive, gloria sea al Señor, que los zapaticos que tenemos, hermano, se nos acaben? ¿Cuántas veces, gloria sea al Señor, el Señor ha obrado sanando nuestros cuerpos? ¿Cuántas veces solamente hemos pensado, gloria sea al Señor, ay, si ocurría tal cosa, y cuando nos damos cuenta, gloria sea al Señor, ay, apenas yo lo pensé? Pues es que es ese Dios bueno, misericordioso y fiel, gloria sea al Señor, que nos quiere bendecir, que quiere mostrar su gloria en medio de este tiempo difícil, gloria sea al Señor, porque en medio del tiempo difícil donde más Dios se glorifica, es donde más Dios obra para mostrar su grandeza y su gloria, y que a través de lo que Él nos muestra podamos predicar con seguridad, con confianza, con fe, de decirle a la gente, gloria sea al Señor, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que en quién tenemos que confiar en este momento de dificultad, para que entonces nuestra vida sea guardada, para que lo que necesitamos sea colmado, para que aquello, gloria sea al Señor, que entonces requerimos sea para la honra y la gloria del Señor entonces, y Él sea engrandecido y glorificado de todo lo que nosotros recibimos en bendición. Ahí donde somos privilegiados de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Dice entonces, gloria sea al Señor, el versículo 21, y Él nos confirma con vosotros en Cristo que Él nos ungió, que el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Con toda esta bendición, hermanos, del llamado de Dios, porque Dios no nos llamó a sufrir, porque es que el llamado de Dios, hermano amado, hacia nosotros no es para que nosotros tengamos penurias, no es para que nosotros vivamos, hermano, entonces, gloria sea al Señor, todos los días en necesidad. No, Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamado, gloria sea al Señor, porque ese llamado lo ha hecho Dios, es para que nosotros, hermano amado, entonces seamos lo que Él tenga que mostrar, de decir, no, de ese cuento dirá, cuando el diablo se presentaba delante del Señor, gloria sea al Señor, a acusar a todos los que están haciendo el bien, ¿no le dijo el Señor que si no tenía en cuenta a Job? ¿Y qué le dijo el diablo de Job? No, si usted... ¿Y qué dijo el Señor? Lo permitió, gloria sea al Señor. Él fue el que llamó a Job. El Señor fue el que le dio testimonio al diablo de Job. El Señor da testimonio a nosotros. Él fue el que nos llamó. Y no nos llamó para sufrir. Ese cuento dirá que después de que pasó ese problema que tuvo de 9 meses, gloria sea al Señor, el Señor se glorificó y le dio 3 veces más de lo que tenía. Le dio hijos más lindos que los que tenía. Dios lo que quiere hacer es con nosotros también, gloria sea al Señor. Que el Señor nos permite esas pruebas, no las va a permitir con nosotros, porque eso fue un ejemplo que el Señor dio, gloria sea al Señor, para que hoy confiáramos en Él, para que hoy determináramos que hay amigos que dicen ser amigos, pero que no son amigos, que el único amigo es Dios, el único que hay que confiar es en Dios. Por eso, gloria sea al Señor, el Señor nos ungió y el Señor nos llamó. Esa unción es gracia, esa unción es bendición. Esa unción, gloria sea al Señor, entonces es ser parte, gloria sea al Señor, entonces del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y si la cabeza es Cristo, gloria sea al Señor,
los miembros, hermano, que somos nosotros, seremos bendecidos porque la cabeza es la cabeza. Gloria sea al Señor, es el grande, el poderoso, el excelso, el glorioso. Nosotros que somos su Padre Celestial, nosotros que somos la parte del cuerpo, gloria sea al Señor, que sea, pues nosotros somos bendecidos porque la cabeza no es nada más ni nada menos que Cristo, gloria sea al Señor. Las arras del Espíritu entonces es aquel poder, gloria sea al Señor, porque el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esas arras, gloria sea al Señor, es eso. Gloria sea al Señor entonces, que nos insta y que entonces nos prepara, gloria sea al Señor, para recibir la llenura del Espíritu de Dios y para que nosotros entonces busquemos, gloria sea al Señor, con ahínco, con confianza, con seguridad, aquello que requerimos y que necesitamos, gloria sea al Señor. Porque quiero decirle algo, hermano, cuando comparamos las necesidades que tenemos nosotros con aquella gente que no tiene nada, hermano. Un día cuando estaba dando, gloria sea al Señor, aquellos tics allá en la emisora, gloria sea al Señor, el Señor me inquietó de un hombre, gloria sea al Señor, que era profesional, tenía su apartamento en el norte, tenía su carro, gloria sea al Señor, tenía un empleo, pero le hacían falta algunas cosas y estaba preocupado por aquellas cosas que le faltaban, que no eran cosas esenciales. Iba pensando en el carro, aquello que hace falta, tanto que hace falta, aquellas cosas para poner los zapatos, aquellas cosas que hacen falta. Y pasó por debajo de un puente y vio que todas aquellas personas que andan recogiendo cosas, recogiendo chatarra, recogiendo por ahí lo que encuentran, estaban haciendo cafecito ahí en un tarro, en una hoguera que hicieron con cartones, sin un lecho donde dormir, ahí metidos entre el carrito ese, rodeado de perros todos sucios, llenos de cancha, y estaban contentos, echando de chistes ahí entre nuestros. Y él se quedó pensando, dijo, mire, esa gente no tiene nada y es feliz, y a mí que me hace falta apenas unas cosas ahí, que es que yo pensando en esas cosas que me faltan. Y el Señor le dijo, no sufra por lo que le hace falta, gócese de lo que tiene, de lo que ya tiene, lo que ya posee, gloria sea al Señor, gocémonos en eso. Si nosotros tenemos que gozarnos en que tenemos a Cristo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Mis amados hermanos, no se preocupen si hace falta. Dios, sé que Dios se va a glorificar y va a suplir. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé cómo lo hace Dios, pero lo que yo sí sé es que lo hace. Que Dios se va a glorificar y Dios va a obrar y va a usar al que sea para la bendición suya, para la bendición mía, gloria sea al Señor. El Señor nos guardará bajo sus alas, el Señor nos llenará, gloria sea al Señor, de esperanza. El Señor se glorificará en la confianza, en esa seguridad que tenemos que tener en Dios. Dios, el Dios nuestro, es el Dios grande, es el Dios poderoso, el Dios excelso, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, gloria sea al Señor. Por eso ninguna pandemia nos tocará, por eso es más alto, gloria sea al Señor, el Señor, que cualquier ataque. El Dios es más poderoso que cualquier dificultad, más poderoso que cualquier necesidad. Dios ha sido bueno, ha sido grande y ha sido maravilloso para con nosotros. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, veamos la grandeza y la gloria de Dios. Disfrute lo que tiene, hermano, disfrute lo que usted tiene, disfrútelo, gócese en lo que tiene. No piense tanto en lo que haga falta, gócese en lo que ya tiene usted a disposición. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Adelante, mis hermanos, adelante, no miremos, gloria sea al Señor, hermano, a un Dios, gloria sea al Señor, como lo miramos cuando estamos allá en el mundo, gloria sea al Señor, un Dios crucificado, un Señor crucificado, un Señor que no puede hacer nada por nosotros. Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Él es el Todopoderoso, ese es nuestro Dios. Que en esa confianza y en esa seguridad garantizada vamos a recibir aquello que vamos a necesitar, aquello que requerimos. Dios lo tiene para usted y para mí. No solamente para el pastor, para todos los que le creamos. Dios eterno y bueno, gracias. Yo estoy confiando en ti, Señor. Confío en ti, mi Señor. Todas mis necesidades están delante de ti. Coloco, mi Señor, la necesidad de todos mis hermanos, Señor, delante de ti. Todo aquello que hace falta, Señor, te ruego, Señor, lo suplas. Suple aquello, Dios del cielo, que mi hermana, mi hermano requiere y necesita, Señor. Obra, Padre,
porque como hijos tuyos no podemos quedar mal, Señor, ni con los servicios, con el arriendo, Señor, que hace falta el alimento, que hace falta el calzado, el vestido, mi Dios. Súplenos todo, y te ruego, Señor, le suplas a todos aquello que requieren y necesitan. Como pastor, Dios del cielo, te ruego, te suplico, obres, te engrandezcas y te glorifiques, Señor, conforme a tu poder y conforme a tu grandeza y a tu gloria. Señor del cielo, Señor amado, desatamos la bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Desatamos, Dios del cielo, Señor amado y bendito del cielo, Señor, Padre, necesidad a aquellos, Señor amado, que necesitamos, Padre, que necesitan mis hermanos, Dios, sea físico, espiritual, material, Señor, lo desatamos en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Rey. Te doy gracias, Padre, y lo recibimos por fe, porque cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor. Bien, damos gracias al Señor, hermano, de habernos visto nuevamente. Es extraño, gloria sea al Señor, y espero que estemos pronto, gloria sea al Señor, viéndonos para este día martes. Nuestro hermano Miguel entonces será quien trae la predicación, gloria sea al Señor, quien trae entonces el culto para el día jueves, gloria sea al Señor. Voy a estar pidiéndole al hermano Hugo, gloria sea al Señor, que nuestro hermano Hugo Morales sea que traiga la enseñanza el día jueves. Y por supuesto, la familia Morales Gamba pues va a traer los coros, gloria sea al Señor, del día jueves. Doy gracias al Señor por nuestra hermana Angie, que el día sábado a las 2 de la tarde está trayendo unas clases muy lindas, gloria sea al Señor, junto a su amada familia, para los niños. Así que todos entonces a las 2 de la tarde, los niños desde 2 años hasta 128, gloria sea al Señor, entonces pueden estar en esa clase, gloria sea al Señor, de niños. El día domingo entonces, hermano, damos gracias al Señor, esperamos que Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, para que el domingo estemos nuevamente juntos, gloria sea al Señor, que estemos entonces, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el grupo de alabanza que dirige nuestro hermano Johan, pues están enviando, gloria sea al Señor, los coros del día domingo. Gracias, mis amados, por ese esfuerzo que hacen, porque usando la tecnología lo hacen muy lindo, gloria sea al Señor. Como les comentaba, lo estoy enviando también, hermano, a Icononso, y allí también nos están agradeciendo, hermano, que podemos mandar a Icononso, gloria sea al Señor. Entonces el culto, ya que el pastor está en una finca ahorita por allá apartado, gloria sea al Señor, porque no se puede abrir la iglesia, él está viviendo allá, trabajando en una finquita, y él no tiene un teléfono donde pueda enviar entonces las predicaciones, pero nosotros la estamos enviando y damos gracias al Señor. Y estoy enviando los martes y estoy enviando los días domingo, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por las familias que se han unido, nuestra hermana familia Gómez, nuestra hermana Lina, nuestros hermanos, toda su familia, gloria al Señor, que se están uniendo, hermano, entonces al día martes. La hermana Jerry, que también desde San José del Guaviare está unida, gloria sea al Señor, hermano, escuchando allá en el Guaviare, gloria sea al Señor, espero con su familia, hermano, entonces los jueves, los martes y los domingos, gloria sea al Señor, como si estuviera acá en la iglesia. Así que así seguimos, hermano, hasta que Dios nos lo permita, gloria sea al Señor. De pronto algún día, el domingo, tal vez predicaré un poquito más cortico, y voy a ponerle, hermano, entonces delante de ustedes, hermano, una solicitud, gloria sea al Señor, para ver qué hacemos, ya que los requerimientos, hermano, entonces, que nos exige el gobierno son solamente el 30% de la capacidad de la iglesia, y que no pueden venir ni los ancianos ni los niños. Así que estaremos orando al Señor para ver qué hacemos, hermano, y cómo lo hacemos, gloria sea al Señor. Sígase gozando, hermano, adelante en el Señor, Dios lo bendiga, Dios los guarde. Les amamos, gloria sea al Señor. Saludos de mi esposa y mi familia. Gozosos y alegres seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor.